su curso la Constitución de 1814. En esta ocasión tenemos el gusto y el honor de contar con la participación del doctor Cuauhtémoc Hernández Silva. El doctor Hernández Silva es doctor en Historia por el Colegio de México, profesor investigador del Departamento de Humanidades de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco. Sus líneas de investigación son Historia e Historiografía Política del siglo XX, Historiografía Regional y las conmemoraciones del Bicentenario. Entre sus publicaciones cuenta con Los dominios ibéricos en la América Meridional a principios del siglo XIX, Diario de México 1805-1817, Los mil rostros de Juárez, América en la época de Juárez, la consolidación del liberalismo, procesos políticos, sociales y económicos, 1854-1872. Actualmente el doctor Hernández Silva se encuentra en su año sabático en la UAM y está investigando sobre la independencia o el imperio. Por eso y otras cosas más, le damos la cordial bienvenida en nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general de este instituto. Muchísimas gracias. La libertad de imprenta, empieza la guerra en el papel. El arma de la crítica hace presencia en Nueva España y aparece en periódicos tan importantes como publicaciones tan importantes como El Pensador Mexicano, de Joaquín Fernández de Lizardi, aparece El Juguetillo, de don Carlos María de Bustamante, y empieza una polémica muy importante, muy interesante en la prensa novohispana, que hace que precisamente a principios de diciembre muchos de ellos son atacados de insurgentes, de proinsurgentes. Bustamante se mete en una polémica con los apologistas de Calleja, invitan al virrey Venegas a echar abajo decretos contra la persecución de los clérigos que apoyaban la insurgencia, se lo piden de cumpleaños, y esto pues hace una cuestión muy, muy importante en la Ciudad de México sobre todo, que se conjunta con la elección para los electores para el municipio de la Ciudad de México, que se da a finales de noviembre, y en la cual Guadalupe y otras personas más de manera subterránea se ponen a trabajar, y un día antes de que se hicieran las elecciones para nombrar a los electores que iban a nombrar al primer ayuntamiento electo constitucional de la Ciudad de México, se ponen a trabajar con léperos, se ponen a trabajar con artesanos, se ponen a trabajar con 20,000 cosas y empiezan a repartir boletitas por todos lados, poniendo los nombres de las personas por las que tienen que votar las gentes en las urnas. La gran sorpresa es de que llega el conteo de esas votaciones y quienes ganaron fue la planilla proinsurgente. La planilla proinsurgente ganó, Sartorio, Bustamante, Villaurrutia son los ganadores de esas como electores, y esto pues pone muy felices a todos, se hacen tumultos, se dice que llevaron cargando a Villaurrutia y a Bustamante por todos lados de la ciudad y que gritaban viva el señor Morelos, y que los otros realistas agarraban a los niños a cocas y les decían toma tu Morelos y les daban de cocos, y eso es un tumulto gravísimo, y esto conjuntado con las voces en pro de la insurgencia que se daban, no hicieron más que en una junta que tiene el virrey Venegas con el Real Acuerdo a principios de diciembre de 1812, deroga la ley de libertad de imprenta y deroga las elecciones de electores que se hizo para el nombramiento del primer ayuntamiento constitucional en la Ciudad de México. Se toma preso a Lizardi, Carlos María de Bustamante se esconde por ahí, sale huyendo rumbo hacia Puebla para enfilarse hacia donde estaban las fuerzas de Osorno,
un general insurgente que se encontraba por ahí maquinando entre Puebla y Tlaxcala. Y bueno, pues esto hizo que muchos de estos autonomistas de los que estamos hablando fueran a pasar a formar filas de la insurgencia. De una insurgencia que digan lo que digan, desde antes del 16 de septiembre, incluso podríamos decir desde 1808, tenían ellos muy bien fijado su proyecto de que esto era una lucha por la independencia. Y una lucha por la independencia con nuevas instituciones políticas. Es muy interesante ver cómo desde 1808, Fray Melchor de Talamantes, es muy interesante ver cómo en 1810 Miguel Hidalgo, y es muy interesante ver cómo en 1813 en Chilpancingo, en lugar de utilizar la voz Cortes, la voz Juntas, se utilizó la palabra Congreso. ¿Sí? Incluso una de las publicaciones que corrieron manuscritas en 1808, en estos días fabulosos de agosto-septiembre de ese año, hablaba acerca del Congreso, de la creación de un Congreso. Primo de Verdad hablaba de una Junta Nacional, un Congreso Nacional, algunas veces dice, pero bueno, Congreso que nos emparenta con lo que se creó en la independencia de los Estados Unidos, que nos emparenta mucho con ese sentir republicano que existía por el movimiento norteamericano y sobre todo por la Revolución Francesa. Entonces aquí vemos en el último punto de esta carátula cómo la idea del Congreso está dentro de las propuestas del Cabildo de la Ciudad de México y los textos de Melchor de Talamantes desde 1808. Aquí tenemos otro listado de estas propuestas progresistas de representación política que se dan en 1808, la Ciudad de México como convocante, como cabeza de reino para convocar a los demás, para crear esa Junta Nacional. Jacobo de Villarrutia también él habla acerca de crear una Junta Nacional promovida por los órganos de gobierno virreinal, y Melchor de Talamantes, que es el más radical de ellos, un mercedario peruano que llegó a principios del siglo XIX, 1799, 1801, aquí a México. Él, en su texto del que estamos hablando, él habla ya de Congreso Nacional y él habla de independencia. Recuerden ustedes que Primo de Verdad sospechosamente se encuentra muerto cuando es tomado prisionero después del golpe de Estado del 16 de septiembre de 1808. Muere en prisión, Primo de Verdad. Las autoridades oficiales dijeron que se suicidó, nada raro, ¿verdad? Y Melchor de Talamantes sufrió la prisión durante todo el año de 1808, y cuando es llevado a Veracruz para ser trasladado a España, muere en las prisiones de San Juan de Ulúa. Vemos las diversas propuestas de juntas, de congresos que se hacen en estos años. Se hablan en las propuestas que se platican en el ayuntamiento y la audiencia en 1808 acerca de posibles juntas provinciales, juntas de ciudad, juntas supremas, juntas nacionales, Congreso Nacional. Son los términos que se utilizan en aquel entonces. Y aquí llegamos a 1810. Llegamos a 1810 en una proclama de Miguel Hidalgo del 15 de noviembre de ese año desde Valladolid, en donde él claramente dice, está escrito allí: establezcamos un congreso que se componga de representantes de todas las ciudades, villas y lugares de este reino. Ahí está marcado lo que era la propuesta de Miguel Hidalgo desde aquel momento.
De allí que precisamente Morelos, cuando está platicando, carteándose con Rayón, cuando Rayón le manda sus elementos de la Constitución, sus elementos constitucionales, como le llamamos nosotros, y después de un buen tiempo de tenerlo ahí medio nerviosón porque no le contestaba de qué le parecían sus elementos constitucionales, le dice Morelos así, muy sencillamente, le dice, pues es lo que platicamos con el señor Hidalgo, ¿no? Pues es lo que platicamos con el señor Hidalgo, o sea, no me está enseñando usted nada nuevo, ¿no? Es más, hasta lo siento más tradicional, ¿no? De ahí que en 13 Morelos retome la idea del Congreso. Aquí vemos lo que es la propuesta de López Rayón, la creación de su Suprema Junta Nacional en agosto de 1811 y la idea de formación del gobierno independiente, una representación nacional que se da en los elementos de la Constitución que fueron redactados, pero en donde se marca de nueva cuenta el cuerpo político, administrativo, ejecutivo de este movimiento insurgente, que sería la Junta Nacional Americana. Y llegamos a Morelos 1813, en donde precisamente en este hallazgo que se hizo, en esta publicación que se hizo del manuscrito Carles, del conocimiento de la existencia de los originales de los sentimientos de la nación, en un libro famosísimo para todos aquellos que se han acercado al estudio de la independencia, un libro que es un hito en el estudio de la misma, así como lo fue el de Luis Villoro, el proceso ideológico de la independencia. En 1965 se publica el Morelos a través de sus documentos, Morelos y su vida revolucionaria a través de sus documentos, de Ernesto Lemoine por la UNAM, y que allí en uno de los capítulos de su estudio preliminar de más de 100 páginas, él en uno de sus apartados habla hacia la sustitución de un Estado colonial por otro nacional. Él también marca como el cenit de la lucha por la independencia en este primer momento, el 1813, y por supuesto los trabajos que se hicieron en el Congreso de Chilpancingo. El mudar de gobierno. Vemos ahí, hice un rastreo de entre los documentos firmados por Morelos. Vemos allí que desde 1811, julio 13, Morelos habla de señores del Congreso Nacional Americano, no le llama Junta Nacional, Congreso Nacional Americano. En los papeles de 1813, la convocatoria es para formar un Congreso Nacional. Carlos María de Bustamante, en su cuadro histórico, que siempre él se declaró pro Morelos, etcétera, etcétera, pero que en realidad en 1813-14 era más pro Rayón. En esa carta décima, él todavía habla de esta convocatoria del Congreso de Chilpancingo, él la habla todavía para la reconformación de la Junta Nacional. Pero en realidad la convocatoria, como está marcado en los documentos, es para la creación de un Congreso. En el reglamento para la reunión del Congreso, ahí está plenamente marcado en el número 17, hecho este nombramiento, procederá el Congreso y lo otro más, cuál era el objetivo final de la lucha del Congreso, a expedir con la solemnidad posible un decreto declaratorio de la independencia de esta América, septiembre 11 de 1803, aunque el acta formal de independencia es de principios de noviembre, pero desde el inicio de los trabajos del Congreso está marcado hacia donde se dirige. La máscara de Fernando VII que habían utilizado ellos, como se había utilizado en otras guerras por la independencia en diversas partes de Hispanoamérica,
cuando menos en el movimiento insurgente de Morelos, se había tirado a la basura, como estrategia. En el discurso inaugural del Congreso, el septiembre 14 de 1813, se habla aquí de lo que son los motivos. Al 21 de agosto de 1521 sucedió el 14 de septiembre de 1813, en aquel se apretaron las cadenas de nuestra servidumbre en México Tenochtitlan, en este se rompen para siempre en el venturoso pueblo de Chilpancingo. Señores, vamos a restablecer el imperio mexicano mejorando el gobierno. Vamos, en fin, a ser libres e independientes. Un discurso que fue redactado por Carlos María de Bustamante, que se lo envió desde Oaxaca a Morelos para que se leyera, de ahí las referencias al imperio azteca, al imperio mexicano, que tanto le gustaba hablar a Bustamante acerca de ello, y en donde gracias al hallazgo del original del discurso inaugural, que incluso el mismo Alamán decía, bueno, ¿y por qué en el cuadro histórico Bustamante no nos dijo que él lo había redactado? Si estamos viendo aquí en el archivo, dice, estoy viendo aquí en el archivo su letrita, ¿no? Su letrita de Bustamante. Bueno, yo que la conozco muy bien porque cuando publicamos el Diario Histórico de México de Carlos María de Bustamante, los 50 y tantos volúmenes de lo que escribía día a día Bustamante en la noche en su casa, las minutas de lo que sucedía en la Ciudad de México desde diciembre de 1822 hasta julio de 1848, durante 20 y tantos años, y que logramos sacarlo en 2 CDs. Aquí también el INER nos ayudó en el 2000-2002 a publicarlo junto con el Colegio de México y el CIESAS, ¿no? Uno que conoce muy bien la letrita, mi ruñita le decía Lemoine a la letra de Bustamante, y efectivamente en el manuscrito Cárdenas ve uno el documento del discurso inaugural y ve uno la letra de Bustamante. Ve uno la letra de Bustamante, que es la letra de Bustamante la que está allí, pero es muy interesante porque solamente conociendo ese original y conociendo los arreglos que le hizo Morelos, podemos ver la ruptura de la que les estoy diciendo. Vamos a regresar después de esto que les digo. Y luego, pues en los sentimientos de la nación. En los sentimientos de la nación, inmediatamente en el número 1, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación. Nada más faltaba el acta de independencia formal. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano. Aquellos estudiosos del desarrollo de la soberanía, bueno, pues también se darán cuenta de que aquí viene toda una ruptura total del concepto de soberanía. Ya no es el rey el soberano, sino que la nación es la soberana. La nación es la soberana. Y esto no es original mío, pero me gustó mucho también el año pasado, en una presentación que hicimos de la nueva edición del manuscrito Cárdenas que sacó el AGN el año pasado, que por desgracia no puso el apéndice documental de Lemoine, nada más puso su estudio preliminar, pero no puso el apéndice documental, y es muy interesante que hubiera también, pues ya habían copiado la introducción y el facsimilar, ¿no? Y el facsimilar, pues por 8 hojitas más de haber puesto el apéndice documental, no quitaba nada. En la presentación de ahí, un compañero historiador, también discípulo de Lemoine, hizo un rastreo de esta frase tan bonita, ¿no? tan literaria, tan literaria, los sentimientos de la nación.
porque nosotros que conocemos las cartas, las proclamas, los documentos de Morelos, pues Morelos no era tan literato en este sentido, no le gustaba, de este garigoleo en su escritura, ¿no? Era muy directo y algunas veces muy bromista. Esa frase, los sentimientos de la nación, ¿no? Que suena tan bonito. Y él la rastreó y se dio cuenta de que en el Semanario Patriótico Americano, uno de los periódicos insurgentes que se publicaron en 1812, en la parte que dirigía, que controlaba Ignacio López Rayón, Semanario Patriótico Americano, que redactaba don Andrés Quintana Roo, en aquel entonces, pues él se dio cuenta de que aparecía la frase en alguno de sus artículos. Dice, y como órgano de los sentimientos de la nación, ofrece a su nombre al venerable clero de México y a todos los eclesiásticos. Y entonces yo, pues, como yo había sacado también en edición electrónica los documentos históricos mexicanos de Genaro García en el 2010, y precisamente uno de los tomos de Genaro García eran los periódicos insurgentes, la edición facsimilar, fotografiada de los ejemplares en aquel entonces, 1910, se conocían de los periódicos insurgentes. Bueno, en esa edición que nosotros hicimos, en donde participó la doctora Galeana, nos dio apoyo financiero por parte del Senado de la República para poderlo sacar en texto electrónico esto, pues nos dimos a la tarea de pasar a texto electrónico estos periódicos. Y entonces, pues como lo hicimos en PDF y con el programa Adobe, pues entonces yo puse Sentimientos de la Nación, y empezó a correr el programa y me empezó a aparecer donde aparecía la frase Sentimientos de la Nación. En ese número del domingo 26 de julio aparece la frase Sentimientos de la Nación. El sábado 3 de octubre de 1812, de nueva cuenta, aparece, después de socorridos con abundancia y recibido la hospitalidad que no merecían, se les exigió por única recompensa el que no tomasen las armas y que publicasen con oportunidad los sentimientos de la nación. En otro periódico de abril 17 de 1813, del ilustrador americano ahora, de José María Cos, dice, nuestras prensas están ya al cumplir un año de publicar los sentimientos de la nación. Y bueno, pues para acabar el chisme, pues qué mejor chismoso que don Guillermo Prieto, ¿verdad? Que en sus Memorias de mis tiempos nos narra una anécdota muy interesante. Él que fue secretario particular y andaba siempre ahí pegado con los buenos para no trabajar y tener chambas ahí dentro del presupuesto y poder dedicarse a escribir y hacer 20,000 cosas, como era él. Y entonces él platica en sus chispeantes Memorias de mis tiempos, que una tardecita ahí platicando con don Andrés Quintana Roo, él le platicó precisamente el momento de la redacción de los sentimientos de la nación. Entonces don Andrés Quintana Roo le dijo, dice, de repente se paró frente a mí y me dijo su discurso. Entonces, a su modo, incorrecto y sembrado de modismos y aún de faltas de lenguaje, desenvolvió a mis ojos sus creencias sobre derechos del hombre, división de poderes, separación de la Iglesia del Estado, libertad de comercio y todos esos admirables conceptos que se reflejan en la Constitución de Chilpancingo. Concluyó magnífico y me dijo, Morelos le dijo a Quintana Roo, dijo, ¿ahora qué dice usted? Y Quintana Roo le contestó a Morelos, digo, señor, que Dios bendiga a usted, echándome en sus brazos enternecido, que no me haga caso ni quite una sola palabra de lo que ha dicho, es admirable.
Y Morelos le dijo, vaya un licenciado disparatero. Pues sabemos, ¿no? A Peña Nieto, a Felipe Calderón, pues a todos les escriben sus discursos, ¿no? Allá no había de esta cosita para que les fueran dictando lo que tienen que decir, ¿no? Pero pues, ¿cómo le llaman? El prompte del chícharo, estas cosas, ¿no? Que dicen que Peña Nieto es muy genio en esto, ¿no? Que es fabuloso, ¿no? Es fabuloso usándolo. Pero pues tenían a su círculo de asesores, de redactores, ¿no? Pues, tenían 20,000 cosas que hacer como los de ahora, ¿no? Yo me acuerdo cuando Salinas de Gortari decía, me voy a separar tantito porque voy a escribir el informe. Pues, ay, no, pues, ¿cómo va a escribir un informe de 6 volúmenes, redactando todo, ¿no? Pues, a lo mejor le da chance de escribir las 4 primeras páginas, la de presentación, algo así, pero pues tienen todo un grupo de personas que redactan, ¿no? Y por supuesto que en estos textos tan importantes como son, pues lo más seguro que la mano de don Andrés Quintana Roo haya estado presente en la redacción de los sentimientos de la nación. Pero eso no quiere decir que no sea los sentimientos de Morelos. No quieren decir, y para prueba, ¿no? Y para prueba ahorita seguimos, ¿no? Porque vamos a hacer una comparación de los sentimientos de la nación con la Constitución del 1814. Y vamos a ver que esto que estamos planteando desde el principio, de que 1813 fue lo máximo de la lucha insurgente, del movimiento popular insurgente, 1814 es otra cosa. Y tan se puede ver en la manera en la que está redactada la Constitución de 1814, el decreto constitucional de Apatzingán, a lo que son los sentimientos de la nación. Bueno, aquí tenemos otra carátula donde vemos la cuestión de la independencia, ¿no? Aquí se habla de que pues, España no va a hacer nada por nosotros, y se llega a la redacción final, al acta final, el Congreso de Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior. Y vamos a ver esto que les decía a ustedes acerca de lo que son los sentimientos de Morelos y lo que son lo anterior. Ya mis pelotas, pero bueno. El punto 12, que es el más precioso de los puntos de los sentimientos de la nación. Ahí está Morelos. Ahí está Morelos y ahí está el movimiento popular insurgente. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Para que volviera a existir un artículo así en nuestros textos importantes, constitucionales, aquí en nuestro país, tendríamos que esperarnos hasta 1917. En el artículo 123, cuando se habla del salario mínimo. Y cuando se habla de los derechos del jornalero para tener educación y que lo aleje de la ignorancia, de la rapiña y del hurto. Este programa social, ¿sí?, hacia los grupos numerosos de pobres, mineros, campesinos, indígenas, de aquel 1813, no volvería a aparecer nunca más, hasta 1917.
En los artículos, en el apartado 2, 3, que pasé ahorita que anterior, nada más que, perdón, no me sé regresar. Aquí está. Aquí están. Dándole una revisada a la Constitución de 1814, de todos los artículos que la componen, encontré estos que tuvieran un carácter social, podríamos decir. En el capítulo 4 de la ley debe ser igual para todos, como decía ese artículo 12 de los sentimientos, pues su objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que seguir por esta regla común. En el capítulo 5 de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, en el artículo 24, 25, 38, 39, 40, que también tienen una significancia social, se habla de algo muy bonito, retomando los ideales de la Ilustración: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Artículo 25. Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por servicios hechos al Estado. Artículo 38. Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia pública. Artículo 39. La instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Artículo 40. En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos. Y el salario, apá, pues ya nadie se acordó de él. De redimir al jodido, pues nadie se acordó de él. Hasta 17. Ahí está marcado. Sí, la última afinadita la dio don Andrés Quintana Roo. Ahí está el programa social de Morelos. Y el programa social que se vio reflejado día con día en los tiempos que vivió él como dirigente de la insurgencia. Dentro de la administración que hacía, de los territorios controlados por su movimiento insurgente, siempre estaba procurando que a sus ejércitos, que a los pueblos que estaban controlados por él, no les faltara el jornal y que si se les tomaba algo, se les pagara. Que si tenían problemas de tierra, a solucionarlos. Todavía aquí en los archivos agrarios del país, todavía hay gente así como sucedió en 1915 en adelante, con las comisiones agrarias, que iban con sus títulos primordiales, que habían inventado en el 18 y en el 19, que don Luis de Velasco nos dio estas tierras. Bueno, a ver, vamos a valértelas, órale, palma. Pues ahí llegaban también unos por ahí con decretos de Morelos. Aquí de Morelos, aquí está firmado, aquí repartió estas tierras. Aquí esto. Había una intención, como la tuvo también Miguel Hidalgo en ese sentido. Bueno, pues tan. Muchas gracias. La Junta Nacional Americana. Y llegamos a Morelos, 1813, en donde precisamente en este hallazgo que se hizo, en esta publicación que se hizo del manuscrito Cardes, del conocimiento de la existencia de los originales de los sentimientos de la nación, en un libro famosísimo para todos aquellos que se han acercado al estudio de la independencia, un libro que es un hito en el estudio de la misma, así como lo fue el de Luis Villoro, el proceso ideológico de la independencia. En 1965 se publica el Morelos a través de sus documentos, Morelos y su vida revolucionaria a través de sus documentos, de Ernesto Lemoine por la UNAM, y que allí en uno de los capítulos de su estudio preliminar de más de 100 páginas, él
en uno de sus apartados, habla hacia la sustitución de un Estado colonial por otro nacional. Él también marca como el cenit de la lucha por la independencia en este primer momento, el 1813, y por supuesto los trabajos que se hicieron en el Congreso de Chilpancingo. El mudar de gobierno. Vemos ahí, hice un rastreo de entre los documentos firmados por Morelos. Vemos allí que desde 1811, julio 13, Morelos habla de señores del Congreso Nacional Americano. No le llama Junta Nacional, Congreso Nacional Americano. En los papeles de 1813, la convocatoria es para formar un Congreso Nacional. Carlos María de Bustamante, en su cuadro histórico, que siempre él se declaró pro Morelos, etcétera, etcétera, pero que en realidad en 1813-14 era más pro Rayón. En esa carta décima, él todavía habla de esta convocatoria del Congreso de Chilpancingo. Él la habla todavía para la reconformación de la Junta Nacional. Pero en realidad la convocatoria, como está marcado en los documentos, es para la creación de un Congreso. En el reglamento para la reunión del Congreso, ahí está plenamente marcado en el número 17, hecho este nombramiento, procederá el Congreso. Y lo otro más, ¿cuál era el objetivo final de la lucha del Congreso? A expedir con la solemnidad posible un decreto declaratorio de la independencia de esta América, septiembre 11 de 1813, aunque el acta formal de independencia es de principios de noviembre, pero desde el inicio de los trabajos del Congreso está marcado hacia donde se dirige. La máscara de Fernando VII, que habían utilizado ellos, como se había utilizado en otras guerras por la independencia en diversas partes de Hispanoamérica, cuando menos en el movimiento insurgente de Morelos, se había tirado a la basura, como estrategia. En el discurso inaugural del Congreso, el septiembre 14 de 1813, se habla aquí de lo que son los motivos. Al 21 de agosto de 1521 sucedió el 14 de septiembre de 1813, en aquel se apretaron las cadenas de nuestra servidumbre en México Tenochtitlan, en este se rompen para siempre en el venturoso pueblo de Chilpancingo. Señores, vamos a restablecer el imperio mexicano mejorando el gobierno. Vamos, en fin, a ser libres e independientes. Un discurso que fue redactado por Carlos María de Bustamante, que se lo envió desde Oaxaca a Morelos para que se leyera, de ahí las referencias al imperio azteca, al imperio mexicano, que tanto le gustaba hablar a Bustamante acerca de ello, y en donde gracias al hallazgo del original del discurso inaugural, que incluso el mismo Alamán decía, bueno, ¿y por qué en el cuadro histórico Bustamante no nos dijo que él lo había redactado? Si estamos viendo aquí en el archivo, dice, estoy viendo aquí en el archivo su letrita, ¿no? Su letrita de Bustamante. Bueno, yo que la conozco muy bien porque cuando publicamos el Diario Histórico de México de Carlos María de Bustamante, los 50 y tantos volúmenes de lo que escribía día a día Bustamante en la noche en su casa, las minutas de lo que sucedía en la Ciudad de México desde diciembre de 1822 hasta julio de 1848, durante 20 y tantos años, y que logramos sacarlo en 2 CDs. Aquí también el INER nos ayudó en el 2000-2002 a publicarlo junto con el Colegio de México y el CIESAS, ¿no? Uno que conoce muy bien la letrita, mi ruñita le decía Lemoine a la letra de Bustamante, y efectivamente en el manuscrito Cárdenas ve uno el
el documento del discurso inaugural y ve uno la letra de Bustamante. Ve uno la letra de Bustamante, que es la letra de Bustamante la que está allí, pero es muy interesante porque solamente conociendo ese original y conociendo los arreglos que le hizo Morelos, podemos ver la ruptura de la que les estoy diciendo. Vamos a regresar después de esto que les digo. Y luego, pues en los sentimientos de la nación. En los sentimientos de la nación, inmediatamente en el número 1, que la América es libre e independiente de España y de toda otra nación. Nada más faltaba el acta de independencia formal. Que la soberanía dimana inmediatamente del pueblo, el que solo quiere depositarla en el Supremo Congreso Nacional Americano. Aquellos estudiosos del desarrollo de la soberanía, bueno, pues también se darán cuenta de que aquí viene toda una ruptura total del concepto de soberanía. Ya no es el rey el soberano, sino que la nación es la soberana. La nación es la soberana. Y esto no es original mío, pero me gustó mucho también el año pasado, en una presentación que hicimos de la nueva edición del manuscrito Cárdenas que sacó el AGN el año pasado, que por desgracia no puso el apéndice documental de Lemoine, nada más puso su estudio preliminar, pero no puso el apéndice documental y es muy interesante que hubiera también, pues ya habían copiado la introducción y el facsimilar, ¿no? El facsimilar, pues por 8 hojitas más de haber puesto el apéndice documental, no quitaba nada. En la presentación de ahí, un compañero historiador, también discípulo de Lemoine, hizo un rastreo de esta frase tan bonita, ¿no? tan literaria, tan literaria, los sentimientos de la nación. Porque nosotros que conocemos las cartas, las proclamas, los documentos de Morelos, pues Morelos no era tan literato en este sentido, no le gustaba, no, de este garigoleo en su escritura, ¿no? Era muy directo y algunas veces muy bromista. Esa frase, los sentimientos de la nación, ¿no? Que suena tan bonito. Y él la rastreó y se dio cuenta de que en el Semanario Patriótico Americano, uno de los periódicos insurgentes que se publicaron en 1812, en la parte que dirigía, que controlaba Ignacio López Rayón, Semanario Patriótico Americano que redactaba don Andrés Quintana Roo, en aquel entonces, pues él se dio cuenta de que aparecía la frase en alguno de sus artículos. Dice, y como órgano de los sentimientos de la nación, ofrece a su nombre al venerable clero de México y a todos los eclesiásticos. Y entonces yo, pues, como yo había sacado también en edición electrónica los documentos históricos mexicanos de Genaro García en el 2010, y precisamente uno de los tomos de Genaro García eran los periódicos insurgentes, la edición facsimilar, fotografiada de los ejemplares en aquel entonces, 1910, se conocían de los periódicos insurgentes. Bueno, en esa edición que nosotros hicimos, en donde participó la doctora Galeana, nos dio apoyo financiero por parte del Senado de la República para poderlo sacar en texto electrónico esto, pues nos dimos a la tarea de pasar a texto electrónico estos periódicos. Y entonces, pues como lo hicimos en PDF y con el programa Adobe, pues entonces yo puse Sentimientos de la Nación, y empezó a correr el programa y me empezó a aparecer donde aparecía la frase Sentimientos de la Nación. En ese número del domingo 26 de julio aparece la frase Sentimientos de la Nación,
el sábado 3 de octubre de 1812, de nueva cuenta, aparece: después de socorridos con abundancia y recibido la hospitalidad que no merecían, se les exigió por única recompensa el que no tomasen las armas y que publicasen con oportunidad los sentimientos de la nación. En otro periódico de abril 17 de 1813, del ilustrador americano ahora, de José María Cos, dice: nuestras prensas están ya al cumplir un año de publicar los sentimientos de la nación. Y bueno, pues para acabar el chisme, pues qué mejor chismoso que don Guillermo Prieto, ¿verdad? Que en sus Memorias de mis tiempos nos narra una anécdota muy interesante. Él, que fue secretario particular y andaba siempre ahí pegado con los buenos para no trabajar y tener chambas ahí dentro del presupuesto y poder dedicarse a escribir y hacer 20,000 cosas, como era él. Y entonces él platica en sus chispeantes Memorias de mis tiempos, que una tardecita ahí platicando con don Andrés Quintana Roo, él le platicó precisamente el momento de la redacción de los sentimientos de la nación. Entonces don Andrés Quintana Roo le dijo, dice: de repente se paró frente a mí y me dijo su discurso. Entonces, a su modo, incorrecto y sembrado de modismos y aún de faltas de lenguaje, desenvolvió a mis ojos sus creencias sobre derechos del hombre, división de poderes, separación de la Iglesia del Estado, libertad de comercio y todos esos admirables conceptos que se reflejan en la Constitución de Chilpancingo. Concluyó magnífico y me dijo, Morelos le dijo a Quintana Roo, dijo: ¿ahora qué dice usted? Y Quintana Roo le contestó a Morelos: digo, señor, que Dios bendiga a usted, echándome en sus brazos enternecido, que no me haga caso ni quite una sola palabra de lo que ha dicho. Es admirable. Y Morelos le dijo: vaya, un licenciado disparatero. Pues sabemos, ¿no? A Peña Nieto, a Felipe Calderón, pues a todos les escriben sus discursos, ¿no? Allá no había de esta cosita para que les fueran dictando lo que tienen que decir, ¿no? Pero pues, ¿cómo le llaman? El prompte del chícharo, estas cosas, ¿no? Que dicen que Peña Nieto es muy genio en esto, ¿no? Que es fabuloso, ¿no? Es fabuloso usándolo. Pero pues tenían a su círculo de asesores, de redactores, ¿no? Pues, tenían 20,000 cosas que hacer como los de ahora, ¿no? Yo me acuerdo cuando Salinas de Gortari y decía, me voy a separar tantito porque voy a escribir el informe. Pues, ay, no, pues, ¿cómo va a escribir un informe de 6 volúmenes, redactando todo, ¿no? Pues, a lo mejor le da chance de escribir las 4 primeras páginas, la de presentación, algo así, pero pues tienen todo un grupo de personas que redactan, ¿no? Y por supuesto que en estos textos tan importantes como son, pues lo más seguro que la mano de don Andrés Quintana Roo haya estado presente en la redacción de los sentimientos de la nación. Pero eso no quiere decir que no sea los sentimientos de Morelos. No quieren decir, y para prueba, ¿no? Y para prueba ahorita seguimos, ¿no? Porque vamos a hacer una comparación de los sentimientos de la nación con la Constitución del 1814. Y vamos a ver que esto que estamos planteando desde el principio, de que 1813 fue lo máximo de la lucha insurgente, del movimiento popular insurgente, 1814 es otra cosa. Y tan se puede ver en la manera en la que está redactada la Constitución de 1814, el decreto constitucional de Apatzingán, a lo que son los sentimientos de la nación. Bueno, aquí tenemos otra carátula donde vemos la cuestión de la independencia, ¿no? Aquí se habla de que pues, España no va a hacer nada por nosotros y se llega a la redacción final, al acta final, el Congreso de Anáhuac, legítimamente
instalado en la ciudad de Chilpancingo, de la América Septentrional por las provincias de ella, declara solemnemente que en tal concepto queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español, que es árbitro para establecer las leyes que le convengan para el mejor arreglo y felicidad interior. Y vamos a ver esto que les decía a ustedes acerca de lo que son los sentimientos de Morelos y lo que son lo anterior. Ay, a mis pelotas, pero bueno. El punto 12, que es el más precioso de los puntos de los sentimientos de la nación. Ahí está Morelos. Ahí está Morelos y ahí está el movimiento popular insurgente. Que como la buena ley es superior a todo hombre, las que dicte nuestro Congreso deben ser tales que obliguen a constancia y patriotismo, moderen la opulencia y la indigencia, y de tal suerte se aumente el jornal del pobre, que mejore sus costumbres, alejando la ignorancia, la rapiña y el hurto. Para que volviera a existir un artículo así en nuestros textos importantes, constitucionales, aquí en nuestro país, tendríamos que esperarnos hasta 1917. En el artículo 123, cuando se habla del salario mínimo. Y cuando se habla de los derechos del jornalero para tener educación y que lo aleje de la ignorancia, de la rapiña y del hurto. Este programa social, ¿sí?, hacia los grupos numerosos de pobres, mineros, campesinos, indígenas, de aquel 1813, no volvería a aparecer nunca más, hasta 1917. En los artículos, en el apartado 2.3, que pasé ahorita que anterior, nada más que, perdón, no me sé regresar. Aquí está. Aquí están. Dándole una revisada a la Constitución de 1814, de todos los artículos que la componen, encontré estos que tuvieran un carácter social, podríamos decir. En el capítulo 4 de la ley debe ser igual para todos, como decía ese artículo 12 de los sentimientos, pues objeto no es otro que arreglar el modo con que los ciudadanos deben conducirse en las ocasiones en que la razón exija que seguir por esta regla común. En el capítulo 5 de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, en el artículo 24, 25, 38, 39, 40, que también tienen una significancia social, se habla de algo muy bonito, retomando los ideales de la Ilustración: la felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos y el único fin de las asociaciones políticas. Artículo 25. Ningún ciudadano podrá obtener más ventajas que las que haya merecido por servicios hechos al Estado. Artículo 38. Ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto los que forman la subsistencia pública. Artículo 39. La instrucción como necesaria a todos los ciudadanos debe ser favorecida por la sociedad con todo su poder. Artículo 40. En consecuencia, la libertad de hablar, de discurrir y de manifestar sus opiniones por medio de la imprenta no debe prohibirse a ningún ciudadano, a menos que en sus producciones ataque el dogma, turbe la tranquilidad pública u ofenda el honor de los ciudadanos. Y el salario, apá, pues ya nadie se acordó de él. De redimir al jodido, pues nadie se acordó de él. ¿Verdad? Hasta 17. Ahí está marcado. Sí, la última afinadita la dio don Andrés Quintana Roo,
ahí está el programa social de Morelos. Y el programa social que se vio reflejado día con día en los tiempos que vivió él como dirigente de la insurgencia. Dentro de la administración que hacía, de los territorios controlados por su movimiento insurgente, siempre estaba procurando que a sus ejércitos, que a los pueblos que estaban controlados por él, no les faltara el jornal y que si se les tomaba algo, se les pagara. Que si tenían problemas de tierra, a solucionarlos. Todavía aquí en los archivos agrarios del país, todavía hay gente así como sucedió en 1915 en adelante, con las comisiones agrarias, que iban con sus títulos primordiales, que habían inventado en el 18 y en el 19, que don Luis de Velasco nos dio estas tierras. Bueno, a ver, vamos a valértelas, órale, palma. Pues ahí llegaban también unos por ahí con decretos de Morelos. Aquí de Morelos, aquí está firmado, aquí repartió estas tierras. Aquí esto. Había una intención, como la tuvo también Miguel Hidalgo en ese sentido. Bueno, pues tan. Muchas gracias.